Bueno, me gustaría comenzar el taller del día de hoy. Si en algún momento alguien tiene una pregunta, tiene una duda, quiere también participar, opinar o contribuir con gran parte de la conversación que vamos a tener, es bienvenido. Pueden dejar su comentario acá en el chat, que por supuesto yo los leeré, o también pueden levantar la mano y pueden pues también apropiarse del espacio para poder dar como su contribución. ¿Listo? Entonces, nada, pues me gustaría comenzar con este taller en el que básicamente buscamos explorar un poco de quién es la responsabilidad de la crisis climática y esta responsabilidad de dónde viene y para dónde va también, ¿no? Creo que gran parte de lo que buscamos en Shambhala es poder más que darles o compartirles como respuestas concretas sobre los fenómenos ambientales, em, creemos que es vital generar las preguntas necesarias para que a partir de esas preguntas, que son las adecuadas, podamos entender el fenómeno desde múltiples perspectivas y entendamos que este es un fenómeno que no solo tiene una respuesta, sino que tiene varias respuestas y estas varias respuestas pueden confluir y simultáneamente pueden ser igual de verdaderas, como hay otras respuestas que de alguna u otra forma tenemos que ver más con un ojo crítico y tenemos que explorar para poder entender su profundidad. Esta primera pregunta que yo les traigo hoy es: ¿quién tiene la responsabilidad en la crisis climática? Muchas veces cuando pensamos en esta pregunta pensamos en varios actores, por ejemplo, las empresas, que son una de las mayores contribuyentes a nivel global de todo el fenómeno y de toda la problemática, los gobiernos que se encargan de generar las regulaciones y también de centralizar los esfuerzos en torno a la crisis, la población civil, que de alguna u otra forma con nuestras dinámicas de consumo, con nuestras preferencias y también con los valores que nosotros tenemos y protegemos, de alguna u otra forma contribuimos, o en general el constructo amplio de lo que significa pues la humanidad, ¿no? Acá quiero como hacer una primera aproximación hacia un concepto que se llama límites planetarios. Hay personas que, digamos, ya han hecho como varios cursos con nosotros y que conocen este concepto, pero me gustaría poderlo traer a colación para las personas que no son tan expertas y que de alguna u otra forma como que también están iniciándose en toda esta formación. Básicamente los límites planetarios es un concepto, es un desarrollo en el que se integran 9 límites, valga la redundancia, o 9 como estructuras biológicas que de alguna u otra forma soportan la vida a nivel global. Entonces tenemos algunas de ellas como el cambio climático, como la biodiversidad, ¿sí? Como el cambio o el uso de aguas dulces, la acidificación de los océanos, los flujos bioquímicos en la Tierra, eh, carga, digamos, de aerosoles o particulados en la atmósfera. Básicamente estos 9 límites planetarios se retroalimentan entre sí y gran parte de la expectativa es que no superen esos puntos de inflexión o esos puntos de no retorno en los cuales superar estos puntos pues significa que ya no va a haber una recuperación de este límite y que de alguna u otra forma también va a haber una intensificación en los procesos naturales a nivel global que van a generar desregulaciones. Se cree que de manera escalada y muy poco predecible y que de alguna u otra forma pues afectaría profundamente todos los estilos de vida y todas las especies, ya sean animales o, o vegetales que existen en el planeta. Actualmente, el último informe del IPCC, que es como la autoridad global más grande en temas de medio ambiente y cambio climático, ha mencionado que ya estamos cerca de pasar el séptimo límite planetario, ¿sí? Y pues que nos estamos acercando y creciendo peligrosamente en algunos límites, como por ejemplo la integridad de la biosfera o el cambio climático,
en los cuales pues hay un riesgo muy grande de que, como les comentaba, este límite se sobrepase y pues empieza a generar efectos escalados pues, que son impredecibles. Ese es un concepto muy interesante, sería muy chévere como que lo puedan explorar más, como que se familiarizaran, porque muchas veces cuando uno habla sobre la crisis global, habla solo del cambio climático, ¿no? Pero el cambio climático solo es uno de los fenómenos que de alguna u otra forma permiten la vida en el planeta o que también generan riesgos profundos en caso de que sea un daño o que se genere un daño masivo digamos, en este fenómeno al menos, ¿no? Listo. Antes de comenzar, me gustaría hacer como un poco de historia, otra vez como un poco de historia y entender, digamos, por qué toda esta relación que nosotros tenemos con la naturaleza, de alguna u otra forma, la vemos como una relación extractivista y no como una relación simbiótica o una relación armoniosa en donde la naturaleza también es parte de, pues digamos, de la vida humana y también es importante para su sostenimiento y no solo para su explotación. Em, Gran parte de esto tiene como unos inicios religiosos y filosóficos desde la religión. Hay un inicio en donde más que todo como en religiones judeocristianas, se entiende que el hombre tiene un dominio sobre la naturaleza y que se apropia de la naturaleza y que puede manejarla y regularla a su antojo. Ya entrados un poco más en el siglo XVII, hay dos, digamos, filósofos, dos teóricos muy, muy grandes, uno que es René Descartes, que es un filósofo, y otro que es Francis Bacon, en los cuales ellos empiezan a desarrollar unos trabajos que empiezan a difundirse ampliamente por toda Europa y algunas otras partes del globo, en los cuales estos trabajos hablan sobre cómo la naturaleza es un concepto, es un elemento que se puede desestructurar y que, digamos, le sirve al hombre. Entonces ya empezamos a ver unos dualismos, unas separaciones entre el hombre y la naturaleza y empiezan a existir unas narrativas que se empiezan a divulgar mucho más y que hacen que estas narrativas empiecen a entender al hombre como algo separado de la naturaleza y la naturaleza como algo que se puede explotar y como algo que es meramente instrumental para el beneficio del hombre. Listo. Ya entramos un poco más hacia el siglo XVIII, empieza a existir la revolución industrial y empieza a existir como los inicios del capitalismo basado en la explotación de hidrocarburos y en la explotación de elementos pues, derivados del carbón, el petróleo o el gas. En esta revolución industrial empieza a haber también un crecimiento económico y un proceso de mercantilización muchísimo más grande y excesivo que se da pues, por todo el tema de la expansión de la industria, principalmente de la industria textil, pero también por nuevos desarrollos en temas de movilidad, en los cuales se usa el carbón como principal elemento energético para pues, mover toda la industria y también para generar como todos esos procesos de mercantilización y, digamos, como transferencia de materiales y de productos de un lugar a otro. Aquí ya cuando empezamos a ver como esos primeros pasos del capitalismo basado en la extracción de recursos, digamos, como les decía, de hidrocarburos, y ya entrados más al siglo XIX, empezamos a ver un proceso de extractivismo colonial en donde hay unas grandes metrópolis, principalmente en Europa, Estados Unidos, las cuales generan procesos de extracción de recursos y materiales de colonias, principalmente ubicadas en el sur global, África y Latinoamérica, en las cuales se, digamos, se extraen todos estos recursos, se llevan todos estos recursos de la periferia o de estos países del cono sur para poder alimentar la gran demanda de consumo que hay en estas grandes metrópolis que se empiezan a desarrollar y en estos centros culturales y de desarrollo económico. Ya entrados un poco más en 1970, grandes empresas petroleras como ExxonMobil
y otras empresas que, digamos, ya han tenido como una fuerte repercusión y un fuerte impacto ambiental a partir de la extracción de recursos fósiles, empiezan a darse cuenta y empiezan a entender que la extracción de recursos fósiles y pues toda la producción y como la introducción en el mercado empieza a generar una huella ambiental bastante grande y significativa para los ecosistemas. ¿Qué sucede en 1970? Estas personas a partir de mensajes internos o estas industrias a partir de mensajes internos ya empiezan a entender, ya empiezan a saber que existe un gran impacto, pero lo callan, deciden cómo desviar la atención y empiezan a generar procesos y campañas de desinformación pagando a científicos, pagando como estudios y también como interviniendo a nivel político para que este impacto ambiental derivado de la extracción de recursos fósiles se vaya diluyendo y pues como que el foco de atención no se centre tanto en las grandes industrias fósiles, sino como que se vaya diluyendo y se vaya aplazando hasta que todo este impacto ambiental y toda esta huella ambiental empieza a desplazarse hacia el consumidor. Entonces hay una organización que se llama BP o British Petroleum que empieza a desarrollar campañas de desinformación masiva o más bien de desplazamiento de la responsabilidad, en donde busca o generan que el mismo consumidor y las mismas personas sean las culpables o las responsables pues, por este concepto de huella de carbono o de contaminación que de alguna u otra forma se interioriza hacia las personas y no hacia las grandes industrias. Entonces aquí ya empieza a hablarse un poco de la huella de carbono personal y empiezan a indicarle a las personas y a decirles a las personas que ellas son las responsables de todo este impacto, pues a raíz de su consumo y de todo lo que hacen pues, en sus vidas diarias y que de alguna u otra forma tiene un impacto. Ya entrados un poco más hacia 1992, está la cumbre de Río. Básicamente en esta cumbre se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y se empieza a trabajar toda la estructura jurídica que va a ser importante para los próximos años y las próximas décadas de desarrollo en términos de normativa para frenar o para combatir la crisis climática y todo el fenómeno pues, ambiental que ocurre a nivel global. Aquí también ya se empiezan a hablar de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Eso quiere decir que los países entienden y empiezan a comprender que no todos tienen la misma culpa o la misma responsabilidad en temas de contaminación y en temas de contribución en emisiones y por lo tanto se deben generar acciones y como compromisos diferenciados que hagan que los países puedan reducir sus emisiones, no solo por la contribución que históricamente ya han hecho, sino también por la capacidad que tienen. Eso quiere decir que los países del norte global, que han sido los mayores responsables a nivel histórico y que son los que tienen mayor desarrollo económico, deberían generar contribuciones mayoritarias, por ejemplo, frente a países que han tenido menor contribución o perdón, regiones que han tenido menor contribución como Latinoamérica o África y que también tienen un menor desarrollo económico, por lo tanto sus contribuciones, digamos, no pueden ser tan fuertes o tan intensas como si lo pueden hacer en el norte global. ¿Cuál es el problema de esta cumbre? ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que si se generan como estos compromisos diferenciados, no hay una normativa con dientes que de alguna u otra forma obligue de manera concreta a los países a cumplir sus metas o sus propósitos. Entonces, si bien hay una normativa, no hay como tal unos mecanismos de regulación sancionatorios o unas sanciones que hagan que esos países realmente cumplan con esos compromisos que empiezan a gestarse. Ya más centrados hacia el siglo XXI, tenemos los acuerdos de París, en los cuales básicamente 195 países a nivel global acuerdan mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados, idealmente a los 1,5 grados comparado con niveles preindustriales. Y ya también empiezan a presentarse las contribuciones nacionales o NDC,
que se van revisando cada 5 años y en los cuales los países pues, deben generar compromisos y informar los logros relacionados a estos compromisos para que se pueda entender pues, qué tanto han avanzado frente a estos acuerdos que se van generando. El Acuerdo de París pues, fue un precedente muy grande porque entonces empezamos a hablar de acciones mucho más concretas para una meta común, que es el no superar esta temperatura. Sin embargo, pues también lo mismo carece como de dientes toda esta normativa para que realmente los países puedan comprometerse de manera pues concreta a reducir como el impacto y las emisiones que tienen de manera diferencial. Listo. Avancemos un poco más. Entonces, ya he hablado un poco como de este marco y de este historial que les he contado acerca, digamos, de cómo se ha generado toda esta diferencia y cómo se han generado, digamos, todos esos acuerdos y cómo se ha visto la perspectiva y las cosmovisiones relacionadas con la relación entre hombre y naturaleza. Hay unas nuevas preguntas que me gustaría proponerle a todos ustedes. La primera es si la humanidad entera es igualmente responsable del cambio climático, que ya les he venido dando como unas señales acerca de esta pregunta y que va muy anclada hacia temas relacionados con cómo se ha distribuido todo este tema de la riqueza y cómo la riqueza de alguna u otra forma también es una correlación muy alta o muy importante, al menos al momento de entender pues quiénes han sido los mayores contribuyentes y también los mayores responsables de la generación de emisiones, ¿no? También me gustaría proponerles esta pregunta que creo que es muy importante y es si todo depende de nuestras decisiones individuales y que tanto las decisiones individuales que nosotros tenemos como sujetos de alguna u otra forma ayudan a profundizar esta problemática o ayudan a mitigarla. También el crecimiento económico puede ser verde, es decir, tiene sentido que el crecimiento económico, como lo concebimos actualmente, pueda seguir creciendo sin que haya un daño ambiental y sin que haya una afectación ambiental. La economía debe seguir creciendo para reducir la pobreza, o más bien es un proceso de distribución que debemos mejorar, que debemos atender, en vez de entender el crecimiento económico como la única forma para la reducción de la pobreza. Las empresas petroleras están cambiando, los países deben hacer los mismos esfuerzos, la tecnología nos salvará o el problema también es la sobrepoblación. Antes de avanzar, me gustaría saber si alguien tiene como alguna opinión, alguna intuición, algo que nos quiera contar sobre alguna de esas preguntas que pues, ven aquí. Me pueden levantar la mano o dejar comentarios. Dale, mano. Hola, mano. Hola, buenos días. Sí, disculpa, Juli. Quería pues únicamente aportar en el hecho de que, a ver, yo creo que es muy importante la conciencia respecto a las decisiones individuales que se toman. Creo que es indudable el impacto que tiene el consumo consciente. Yo creo que a nivel político-social el impacto que tiene, sobre todo de socialización de la importancia del tema es innegable. Sin embargo, yo creo que nunca hay que perder de vista la importancia económica y social que tiene el hecho de que en última los grandes contaminadores o los grandes consumidores de recursos usualmente estén enfocados en población muy, muy específica, ¿cierto? Que están en grandes compañías o en grandes capitales que, que muchas veces escapan los marcos normativos, muchas veces escapan como la aprehensión o la vigilancia social constante. Entonces, yo creo que ahí toma mucha importancia el siempre estar muy conectados con las discusiones internacionales y siempre pues mirar cómo se puede cada vez más aportar pues como en ese sentido. Ahí toma relevancia el derecho internacional, el derecho a los derechos humanos, para que cada vez esos espacios que a veces escapan como la vista tranquila de las personas puedan cada vez tener mayor control social. Pero creo que es de gran relevancia, pues yo creo que este recorrido de la crisis es usual y es muy importante hacerlo siempre porque creo que nos sitúa nuevamente dentro de un tema que
que no puede perder importancia. Entonces sí, eso es lo que quería aportar. Gracias, Julio. Claro, hermano. Nada, yo creo que eso es algo súper, súper mega importante porque hay algo y es como que está la creación de la norma, ¿no? Y las normas existen, pero de la creación a la implementación de la norma siempre hay un trecho grande. Y creo que gran parte de la participación de la población civil es como que esas normas que existen también se puedan implementar y que se haga como presión civil y ciudadana para que esto pueda suceder. Pero es algo que ya también vamos a hablar un poco y que más adelante les voy a contar un poco, digamos, cuál es la perspectiva y demás. Entonces, nada, bueno, muchísimas gracias por eso. Va Isa y luego va Vicente. Gracias, Juli. Bueno, yo siento que con esta línea de tiempo que nos hiciste, como que me di cuenta de algo, o sea, o por lo menos pude ponerlo en palabras, y es que al nosotros como alejarnos de la perspectiva de que nosotros somos parte de la naturaleza, que nos beneficiamos de la naturaleza y que asimismo la naturaleza se beneficia de nosotros, pues nos volvemos una contradicción a la naturaleza en nosotros mismos, ¿no? Y empezamos a tomar como una serie de decisiones pues que van en contravía completamente de lo que es el funcionamiento de la Tierra. Y siento que eso, o sea, ese punto clave como de no sentirnos parte de, sino como unos aprovechadores de la naturaleza, como que la naturaleza es algo que nos sirve a nosotros en vez de algo que de lo que nos beneficiamos y que también pues hacemos parte de un ciclo de alguna manera, pues nos aleja un montón, nos aleja un montón de cómo funcionan realmente las cosas y siento que todo este tema de inventarnos políticas y vainas así, obviamente ya con la visión que tenemos es absolutamente necesario, pero, pero sí, o sea, yo siento que el trabajo ahorita del ser humano es más entender cuál es nuestro papel acá, ¿no? Porque, porque estamos aún actuando de una manera como en la que seguimos siendo muy antropocentristas, muy pensando solamente en las personas y resulta que hay otras formas de vida que tienen muchísimo que enseñarnos, muchísimo, muchísimo y nosotros nos hemos como metido en unos videos mentales demasiado grandes como para tenerlo en cuenta también, ¿no? Eso era lo que quería aportar. Y también súper de acuerdo con Manuel, la acción individual es muy importante, pero también hay que saber exigir a los grandes contaminadores. Ujú, total. Y es gran parte de lo que, digamos, buscamos explorar en la escuela. Y es como, bueno, entender un poco cuál es la raíz de los problemas, ¿no? Son como los sistemas económicos, somos, si no hay una tecnología para mitigar, digamos, como todo el tema de las emisiones, o si realmente todo tiene que ver con un proceso de valores y de cosmovisión y de cómo entendemos la relación que tenemos con la naturaleza. Y creo que es súper importante eso, porque a partir de las preguntas que nos hagamos y de realmente entender cuál es la raíz del problema, podemos cambiar todo el sistema y podemos, digamos, trabajar de manera mucho más amplia y mucho más interconectada esa relación de problemas y también esa relación pues, de posibles soluciones y entender de manera mucho más profunda cuáles son las soluciones que realmente tienen más sentido y que de alguna u otra forma pues generan un cambio mucho más grande en todo el sistema y en toda la interconexión. Entonces nada, Isa, muchas gracias por eso y súper de acuerdo. Creo que Vicente tenía la mano levantada, no sé si la bajaste Sí, o... yo, no sé, yo quería participar antes de que me acabe la batería. Mire, para mí el principal problema, el principal culpable es el sistema capitalista, que solo piensa en ganancia, en plusvalía y que su desarrollo fundamentalmente está alrededor de los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón y el gas. El principal problema está es en el aumento de las moléculas de CO2 y metano en la atmósfera. Y eso lo provoca precisamente los combustibles fósiles. Y este sistema capitalista mira todo en función de la plusvalía de la ganancia. Entonces el planeta lo mira como un recurso a explotar, buscar la manera como se puede obtener mayores riquezas. Ese sería el principal responsable a mi juicio. Pero también hay otra
que proviene de la tradición judeocristiana, que nos enseñó, entre comillas, que nosotros éramos los reyes de la naturaleza, y es una equivocación gigante que hay que comenzar a trabajarla desde la casa y desde el preescolar. Nosotros somos apenas una de los hilos de la gran red, de la trama de lo que es la vida. Y yo creo que entonces otro de los culpables es la cultura que ha fragmentado la visión y el concepto que tenemos sobre la naturaleza, y tendríamos que recuperar la armonía para entender que somos naturaleza, no estamos por fuera de la naturaleza, somos naturaleza y como tal deberíamos aprender a respetar. Y otro también, un concepto que encontré una pregunta hoy en una lectura que decía, ¿qué hay de común entre una montaña, un paisaje y un fósil? Y entonces, pues la respuesta es que hay varias respuestas, ¿no? Pero pues una de ellas, una es el observador, ¿no? Otra es que todas son patrimonios, y nos han enseñado también de que estamos heredando, somos herederos del planeta, un concepto que hay, parece que es equivocado. Nosotros no somos herederos, nosotros tenemos que contribuir para mantener esta biosfera, y por eso finalmente digo, ¿qué biosfera se merecen las niñas y los niños del mundo? ¿Y cuál es nuestro compromiso? Podría ser una de las preguntas que más adelante deberíamos hacernos para ver qué tipo de actitud tenemos nosotros frente a nuestro planeta. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Y nada, pues hay muchas cosas muy, muy bacanas que rescatar de lo que nos cuentas. Yo quisiera rescatar dos. La primera es cómo también los procesos formativos y educativos de alguna u otra forma nos han llevado a entender la relación con la naturaleza como algo separado y tal vez no integrar a otras perspectivas o otras visiones. Y también, digamos, esa relación que nosotros tenemos no solo con nuestras generaciones actuales, sino con las generaciones venideras, ¿no? Al fin y al cabo, este es un problema que tal vez ustedes vivan, yo creo que eso nadie lo sabe con certeza, pero las que sí seguramente lo van a vivir son las generaciones venideras. Ahí el tema es como que si les dejamos el chanchullo, como decimos en Colombia, o el problema a ellos, o de alguna u otra forma hacemos algo en este momento, pues para que ese problema no se masifique y para que de alguna u otra forma las que estén comprometidas no sean estas generaciones venideras. Muchas gracias, Vincent, muy, muy chévere tu aporte. Laura, Laura Melissa. Hola, buen día a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, Julián, qué pena. Justo me ocupé en el momento en que estaban presentándose, y también quería agradecerte, Julián, y a la comunidad por disponer de sus espacios. Es el segundo en el que participo y realmente me parecen que son súper nutritivos. Bueno, con respecto a las preguntas y lo que han opinado los compañeros, las personas, pues responsabilidad, voy muy de la mano con lo que ya han hablado, ¿no? La gran divergencia entre naturaleza y hombre como cosas separadas, pues ha sido uno de esos, eh, una de esas, yo le digo herida, que se abrió en el planeta, eh, y pues que hay que sanarla, ¿no? Y hay que sanarla simplemente reconociendo que somos naturaleza, no es que somos parte, es que somos. Eh, Creo que ese es el punto de partida para arrancar a analizar el resto de preguntas que propones, y como la historia lo ha mostrado. Eh, Siento que también desde nuestro punto, desde la visión de ambientalistas, de ecologistas, eh, también nos retribuimos un poquito de egocentrismo, porque creemos que está en las manos de la humanidad salvar el planeta. Y bueno, el cambio climático, como algunos lo saben, el cambio climático pues es un proceso natural. ¿Qué estamos haciendo la especie humana? Es acentuando que la velocidad en la que está cambiando el clima no se dé para que otras especies se adapten al ritmo, ¿no? Y especies tanto de animales como de plantas, claramente.
y que se estén dando entonces procesos en el planeta Tierra que nos están afectando a nosotros. Responsabilidad de la humanidad, sí, de la especie humana es totalmente responsable esa aceleración en el proceso del cambio climático del planeta Tierra. Pero en cuanto a esfuerzos, creo que, así como dicen, como es adentro, es afuera, ¿no? Y el esfuerzo que yo hago individualmente, pues finalmente se va a ver reflejado en mi comunidad, en mi sector, en mi trabajo, en mi comunidad, pueblo, bueno, país. Entonces creo que, y en la medida de que se vaya dando también afuera, pues va a comenzar a influir. Hasta luego. Y va a empezar a influir dentro de la individualidad. Entonces creo que es como un tire y afloje, un aquí adentro y un aquí afuera. Que llevo, hay un tema que Julián te va a contar, no sé si ya lo debatimos, fue aquí o no recuerdo ya en dónde, el tema de los esfuerzos de los países, porque sabemos que los países que más contaminan son las grandes potencias, ¿cierto? Pero que sus esfuerzos no son muchos, inclusive se ve más esfuerzos de aquellos que no, por mantener, desacelerar ese ritmo, pero pues no compensa. Y por ahí escuchaba o leía, no recuerdo, debatía en algún espacio, el tema de la deuda, que por qué no se compensa esas deudas que todos los países subdesarrollados, por ejemplo, estamos o tenemos con las grandes potencias, con ese nivel de contaminación y de poco esfuerzo que las grandes potencias están haciendo. Entonces, los esfuerzos creo que sí deben ser, en este momento, buscar un poco más de equidad entre las potencias, las grandes potencias y los que llamamos países subdesarrollados. Otro punto que me parece chévere es el tema de la tecnología. También me lo cuestiono muchísimo, porque la concebimos como el humano, o sea, como si fuera aparte de la naturaleza, otra cosa que viene o a ayudar o a destruir la naturaleza. Y me lo cuestiono en el sentido de que finalmente la tecnología es una herramienta para el humano, como lo fue la piedra para el chimpancé. Entonces, ahí tengo una encrucijada que aún no logro resolver de cómo contemplar la tecnología. Creo que nos salvará en la medida claramente está del uso. Y por último, sí quiero hacer énfasis en lo que nos mencionó Vicente, y es que creo que el modelo económico, independientemente de las petroleras o de la energía solar o de los paneles, porque todo tiene su pro y su contra, es el que nos está llevando a generar un nivel de inconsciencia y de actuar poco coherente con lo que buscamos, que es como mantenernos bien en este planeta Tierra. Entonces, creo que el modelo económico como tal es el que debemos replantearnos. En el caso de Colombia y en el caso aquí del contexto en el que me muevo, en este momento, por ejemplo, todas las extracciones de petróleo tienen una regulación legal mayor y cumplen, digamos, de cierta medida con un menor impacto ambiental, gracias a la reglamentación que existe y a todos los procesos de otorgamiento de licencias para explotación de hidrocarburos, que los que existen en este momento para por ejemplo, las baterías de energía eólica. Lo que quiero decir es que en este momento se está cuestionando también el impacto que están generando la energía eólica, porque no existe el suficiente bagaje para tener ya listas como toda la normatividad que se debe exigir para que ese impacto de estas nuevas energías sea mínimo. Entonces, con una compañera hablábamos de eso. O sea, hemos visto casos aquí en La Guajira sobre cómo está impactando una nueva empresa que está llegando, que no tenemos un bagaje suficientemente fuerte para tomar las medidas y proporcionarle los requerimientos esenciales para que instale un montón de paneles solares. Terminan teniendo con el tiempo, en lo poco que ya se lleva introduciendo estas energías en La Guajira, un impacto ambiental a veces mayor de lo que ya las empresas de extracción de hidrocarburos están generando por la historia que se tiene y el manejo que ya se le da
también pues, con tecnología a la extracción de tecnología. Claro. Entonces, ya, también ahí cuestiono eso de Muchas preguntas. en cuanto a la economía. Una pregunta hacia la transición energética justa, ¿no? Que creo que es gran parte de lo que apuntas. Y algo que les dejo es como los paneles solares son una solución, teniendo en cuenta que también para la construcción de ellos necesitamos minerales, necesitamos, por lo tanto, minería y de alguna otra forma como que los procesos de gestión de los paneles solares, al menos en los residuos o cómo se procesan después de su vida útil, pues es una industria o es un sector que todavía no está como muy bien trabajado. Entonces, bueno, son preguntas que posiblemente no sé si respondamos acá, pero la idea es que podamos responder a la mayor gran parte de las preguntas, pero que también podamos generar nuevas preguntas. Creo que, como les decía al inicio, gran parte de todo este proceso es poder irnos preguntando en el proceso nuevas cosas y que estas nuevas preguntas también nos puedan ayudar a mirar con ojo crítico cómo se estructuran todos esos procesos y a siempre estar como reaprendiendo y entendiendo todo esto desde una mirada con mucha curiosidad. Entonces, pues, Mel, muchísimas gracias. Voy a continuar ya un poco más de largo como para aprovechar el tiempo y al final hacemos como otro par de preguntas y algunas conclusiones. Listo, entonces, hablábamos ahorita también nombraba Mary, del antropoceno y el capitaloceno. Básicamente el antropoceno fue un nombre que se propuso con el fin de mostrar que la intervención humana o la acción humana ha sido tan grande y ha sido, digamos, tan intensa que de alguna u otra forma ha configurado o ha generado procesos naturales muy similares a lo que es una era geológica y que esta actividad humana ha sido tan intensa que de alguna u otra forma podría conceptualizarse como una de las nuevas etapas o eras que han sucedido pues, a lo largo de la historia del planeta. ¿Cuál es la crítica de esto? Básicamente la crítica va anclada a que no todas las personas, o más bien que concibe que toda la humanidad o todas las personas han generado las mismas contribuciones y no es así. Realmente estas contribuciones han sido mayoritariamente hechas por las regiones y por las poblaciones que han tenido mayor riqueza y por eso de alguna u otra forma ya no se habla tanto de antropoceno o la idea es como que no se habla de antropoceno al entender que no todos generamos las mismas contribuciones o emisiones, sino que esto ya va derivado un poco más del modelo económico y de los modelos extractivistas que actualmente tenemos y mantenemos, básicamente pues de la relación económica que nosotros tenemos y también de las relaciones de poder que existen a partir de el capitalismo, que es algo que también hablaba Vicente hace un rato. Entonces aquí ya hablamos un poco más de una visión relacionada con el capitaloceno y cómo ha sido este modelo económico el que de alguna u otra forma ha generado una mayor configuración en los fenómenos naturales, pues a partir de de estos procesos de demanda de materiales, de requerimientos energéticos y pues de un modelo económico que de alguna u otra forma ha sido como el elemento de mayor correlación cuando ya hablamos como de toda la transformación que ha vivido el planeta, ¿no? Y aquí es cuando ya volvemos a replantear esta idea de que todas las personas pues no generaban las mismas contribuciones o las mismas emisiones y ya empezamos a hablar un poco más de desigualdad climática, ya empezamos a ver estadísticas en donde nos cuentan que el 1% más rico del planeta genera más emisiones que el 50% más pobre y que este 1% ha generado tanto CO2 como 5.000 millones de personas. Entonces, claro, empezamos a ver que hay un proceso en la distribución de la riqueza que de alguna u otra forma genera que la humanidad tenga una diferencia significativa y bastante grande en función de la cantidad de emisiones que se generan y consecuentemente de la responsabilidad pues, que abarca o que se deriva de esto, ¿no? Hablábamos entonces del capitalismo como raíz y empezamos a ver también cómo este capitalismo empieza a generar unas medidas que se correlacionan con bienestar y que también de alguna u otra forma hacen entender que el bienestar es algo que está sumamente correlacionado con el crecimiento económico. Entonces vemos como una medida de crecimiento como el PIB, de alguna u otra forma,
se entiende o se ve como una medida que en los países también se vincula estrechamente con los conceptos de bienestar, y básicamente como que este crecimiento económico hace que países como con mayor desarrollo, en teoría, tengan mayores índices de esto, pues, de bienestar. Em, Sin embargo, como que esta medida o esta perspectiva deja de lado otros procesos y otras concepciones de bienestar que de alguna u otra forma ya conciben, digamos, como culturas, eh, digamos, que no están como tan vinculadas a todo este tema del crecimiento económico, o pensamientos y creencias, digamos, ancestrales, como el conocimiento indígena, que de alguna u otra forma conciben el bienestar más como un proceso de relación con la naturaleza, y un proceso, pues, que se vive en comunidad, y no tanto como un proceso, pues, que viene de un elemento económico únicamente, o que viene, digamos, del bienestar individual, que aquí también se empiezan a hablar de otras narrativas en donde o el capitalismo y también como la cultura occidental prioriza las visiones individuales y prioriza el bienestar individual sobre el bienestar colectivo, y sobre cómo se construye ese bienestar entre diferentes personas que son parte de un grupo social, y no como entes aislados. Como les comentaba, hay un concepto de crecimiento verde que básicamente habla de crecer las economías, y de crecer esas economías sin generar un mayor nivel de emisiones. ¿Qué hemos encontrado? Pues que esto no es real. Realmente lo que se ha visto es que no hay tecnología, sino hay un desarrollo de crecimiento verde en el que se reduzca como el impacto ambiental. Básicamente como que la demanda de materiales y de energía ha generado pues, la visión o una correlación muy grande también de impacto y de huella en términos ambientales para el planeta, por lo que, pues, digamos, no se ha visto que esto realmente sea verdad. Hay algunos modelos como el de economía circular que de alguna u otra forma buscan reinsertar los materiales a los mismos procesos económicos. Sin embargo, estos son modelos en donde para algunos, digamos, no tiene sentido, digamos, como que no hay avances, y para otros, pues que aún hay una etapa muy temprana de desarrollo en donde sí hay una promesa de vincular, digamos, los materiales y la energía al mismo proceso de producción, pero que de alguna u otra forma aún le falta mucho crecimiento y mucha integración, pues, de los diferentes entes y de las diferentes organizaciones que están involucradas en esto. Entonces, pues todavía no hay como una un concepto o como un criterio muy unificado respecto a si la economía circular, por ejemplo, es una solución factible. Una de las críticas también de la economía circular es que no cambia como las mecánicas de poder y las mecánicas económicas, por lo cual, digamos, esta no es como una solución que de alguna u otra forma cambie la percepción o la perspectiva que nosotros tenemos frente a la relación con la naturaleza, y también a las relaciones de poder que tenemos entre las personas. Incluso tampoco atiende necesidades sociales como mucho más importantes, llamémoslo así, como la redistribución de la pobreza, o la redistribución de la riqueza o la reducción de la pobreza. Hay otras perspectivas o hay otras narrativas que ya empiezan a hablar de crecimiento, y básicamente este crecimiento se ve como una alternativa mucho más real para frenar la crisis, ya que lo que busca es como que el crecimiento económico no sea ilimitado y no sea infinito, sino que de alguna u otra forma como que hagamos un pare, hagamos una pausa, y que empecemos a generar procesos de, digamos, distribución de la riqueza como mucho más equitativos y como mucho más conscientes, pero también que dejemos de tener eh, financiamiento y, digamos, eh, una preferencia hacia... bueno, aquí Julio me está diciendo que sí tenemos. Sí, yo tengo la bibliografía, si quieren, al final se las puedo compartir, todo bien, y se las mando. Perdón, entonces, hablaba un poco cómo empezamos a también entender cuáles son las industrias que de alguna u otra forma tienen mayor impacto, y cómo estas industrias de alguna u otra forma pues ya deberían de reducirse o dejar de existir. Algunas industrias como los bienes de lujo, la industria armamentista, o incluso
sectores, pues digamos, vinculados a la extracción de combustibles fósiles. Listo, entonces, pues nada, hablamos de que el norte global ha tenido mayor cantidad de emisiones comparativamente con el sur global y que de alguna u otra forma estas emisiones, si bien ahorita, digamos, no son tan grandes y digamos como que el norte global ha tenido mayor desarrollo y mayor, digamos, inversión en temas de tecnología para la mitigación y para la adaptación del cambio climático, históricamente se han tenido y desproporcionalmente han tenido un impacto muchísimo más grande que el sur global. Entonces aquí ya es cuando empiezan a haber unas discusiones y unas conversaciones mucho más profundas acerca de si el norte global es quien debería poner más la plata para procesos como la protección de la biodiversidad o para, digamos, contribuir con procesos que de alguna u otra forma generen mitigación o adaptación. Y lo que habla un poco el norte global es que el sur pues también ha tenido como influencia y también ha tenido como culpa o responsabilidad en el tema de la crisis, no por las contribuciones que han generado históricamente, sino más bien por las emisiones que actualmente están generando estos modelos económicos pues, del sur global, que de alguna u otra forma pues, también son extractivistas y que actualmente generan emisiones que van al alza o que están aumentando. Aquí lo que sucede básicamente es una discusión acerca de si el desarrollo económico, que muchas veces se correlaciona también con un aumento de emisiones, debería ser algo que se pause o que se, digamos, apacigüe en el sur global, pero pues los países del sur global hablan de que, pues, de que no van a reducir su crecimiento económico y pues consecuentemente el nivel de emisiones pues tampoco va a generarse o va a reducirse más bien. En todo el tema de financiamiento hay una vaina súper compleja cuando hablamos, digamos, de las COP, que son como estos espacios que reúnen los... ¿Sí? ¿Alguien? En donde se reúnen como los países a nivel global y que generan como sus compromisos y revisan los avances. Digamos, algo que sucede normalmente es que se ponen unas metas. Espera, te voy a silenciar un segundo, Miguel, perdón. Ay, pero Miguel, te voy a silenciar un segundo. Ya, listo. Bueno, entonces, lo que sucede acá es que se ponen como unas metas financieras bastante grandes, pero al momento de determinar quién les va a pagar, pues los países del norte meten plata, pero no meten toda la plata que se comprometieron pues digamos, que la COP se comprometió a tener para poder como que implementar todos los procesos y todas las acciones y estrategias, pues que de alguna u otra forma ayudan a mitigar o reducir las emisiones. Entonces, digamos, como que el tema de la plata siempre ha sido algo que ha sido un problema, y digamos, cuando hablamos de la COP16, que sucedió el año pasado en Colombia, tuvo que aplazarse a Roma y tuvo que hacerse en Roma porque estas conversaciones relacionadas con el dinero, pues como que nunca se finalizaron aquí en Colombia, entonces tuvieron que hacer como unos espacios complementarios para poder revisar pues, qué iba a suceder en este sentido. Entonces, básicamente los gobiernos son responsables, sí y no. Los gobiernos, digamos, tienen la responsabilidad de trazar las líneas y las acciones que de alguna u otra forma ayudan a que las industrias reduzcan sus emisiones y también a que se generen las sanciones pertinentes, pero lo que ha sucedido es que las industrias mismas, principalmente las petroleras, han tenido como mucha intervención y mucha capacidad de acción y de poder en distintos gobiernos, y esto ha hecho que se diluyan eh, acciones y estrategias que pues, necesitan ser inmediatas y pues que no lo son por intervención de estos grandes poderes. El año pasado, si no estoy mal, se sucedió la COP29 en Azerbaiyán y esto se hizo, o bueno, gran parte como de las problemáticas que se observaron es que había muchos agentes y muchas personas que están en altos cargos de industrias petroleras y que de alguna u otra forma también hacían parte de esta COP y pues se intuye que también tuvieron mucha participación en las políticas que se trazaron allí, que se conversaron allí. Entonces aquí es cuando ya empezamos a ver cómo el sector privado y cómo también
las industrias que tienen gran capacidad adquisitiva y pues también de emisiones, han generado una coacción, también han generado como un proceso pues bastante importante o bastante profundo pues en las acciones, en las políticas que de alguna u otra forma se han trazado en distintos gobiernos. Y pues han llegado a absurdos bastante grandes, como por ejemplo el de Donald Trump en Estados Unidos, en donde pues ha reducido muchísimo la capacidad de las políticas ambientales que se han gestado en el país y pues ha generado pues políticas que han aumentado la capacidad de exploración y de exploración y de extracción de combustibles fósiles. Bueno, entonces ya hablamos un poco de las empresas, de las élites económicas. Solo 20 compañías fósiles son responsables de 1/3 de todas las emisiones globales de emisiones que se han hecho a nivel global. Y pues muchas de estas ya lo sabían, como les había comentado en 1970 que ya habían avances e investigaciones sobre este proceso, pero se fueron diluyendo. Corporaciones como Exxon, como Shell, pues promovieron este tipo de campañas de desinformación y retrasaron todo como toda la investigación y todas las acciones que se podían hacer. Y pues digamos, hay grandes bancos de inversionistas que han inyectado billones de dinero en expansión fósil, incluso aun cuando ya se han firmado acuerdos como el de París. ¿Qué puede hacer la población civil? Tenemos la culpa, tenemos capacidad de acción. Yo esta respuesta creo que se las podría explorar desde dos perspectivas muy grandes. Una es que las acciones que nosotros llevamos a cabo en nuestro diario vivir, como reciclar, como montar en bici, como reducir el consumo y demás, en términos generales o a gran escala no tienen tanto impacto como, digamos, las decisiones o las acciones que sí tienen empresas como las fósiles, ¿no? O industrias como las fósiles. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos hacer nada. Creo que este, como el hecho, digamos, de cambiar nuestro sistema de consumo, de reducir nuestras emisiones individuales y demás, no debería pensarse como una contribución eh, o como una reducción de emisiones en términos generales, sino también como nuestros procesos de vida y como nuestras cosmovisiones, en la manera en que nosotros vemos la problemática, nos relacionamos con ella y entendemos los procesos naturales, viene algo más vinculado a las creencias y está más vinculado con esta misma relación que nosotros tenemos. Entonces, creo que la idea no es pensar que estas acciones que nosotros hacemos individualmente son acciones que hacemos de manera instrumental solo para, digamos, reducir la crisis, sino como algo mucho más profundo, como algo que de alguna u otra forma sí reconfigura nuestra visión y nuestra mirada con la naturaleza, con la misma sociedad, pero también con los sistemas sociales y económicos que nosotros tenemos. Es decir, que todas las acciones que nosotros hacemos en el día a día debe ser algo mucho más profundo, que venga de ese cambio que nosotros queremos tener, no solo para mitigar una crisis o para reducir una crisis, sino por, por, por un proceso de transitar, de reubicarnos y de realmente como vincularnos más a la naturaleza y como que ese dualismo que existía entre hombre y naturaleza se reduzca y como que nos podamos eh, visualizar como un proceso, como una relación, como un organismo eh, mucho más coaccionado y como que es complementario, ¿no? Como dice Manu, pues creo que la acción participativa, como las cosas que nosotros hacemos para vincularlos y para vincularnos en todo este proceso y demandar leyes y demandar a los gobiernos de alguna u otra forma es algo muy importante, porque si bien hay muchas leyes y muchas normas que se pueden crear en torno a esto, gran parte de que se garantice que estas leyes se cumplan es generar acciones colectivas que demanden que realmente estas normas y estas leyes se lleven a cabo y que no sean cosas como que quedan únicamente en el papel, como que la creación de la norma sea algo que se complemente con la implementación y con la ejecución real de ese tipo de, eh, de arquitectura jurídica que se crea, ¿no? Creo que es muy importante también que las poblaciones se vinculen en estos procesos, no solo para que las normas de alguna u otra forma eh,
sean cosas que se entienden, sino como que también tengan dientes y tengan fuerzas para poder sancionar y para poder, digamos, generar eh, cumplir más bien con las demandas que se están realizando o que se pretenden realizar al momento de sancionar la ley y demás. Uy, perdón, ya estoy como disvariando re duro. Me metí como en un shock mental muy fuerte. Pero bueno, ya, listo. Entonces, básicamente es nada, es cambiar esas cosmovisiones, esas perspectivas que nosotros tenemos y que nos han enseñado desde pequeños, mirar y poder visualizar otras opciones que estén más conectadas con la naturaleza y con los procesos que de alguna u otra forma promueven y permiten la vida a nivel global. Entender que también hay unas relaciones de colonialismo que no se han perdido. O sea, si bien, digamos, Latinoamérica y los países africanos ya no son colonias del norte global, si hay unos modelos, si hay unas influencias, si hay unas acciones que de alguna u otra forma obligan a que estos países del sur global terminen por decidir políticas que no son tan favorables, en el sentido en que hay una coacción desde estos países del norte que de alguna u otra forma es mucho más sutil, es mucho menos evidente, pero que eh, también persigue como todo este proceso extractivista para que el crecimiento económico en los países del norte, pues nada, siga desarrollándose a costa pues, de la extracción de recursos de regiones como el sur global. Un ejemplo muy grande es como todo lo que sucede con la industria tecnológica, en donde, digamos, se generan intervenciones en países como, por ejemplo, Argentina, ahí echando la mirada, en donde, pues, básicamente ellos lo que necesitan es poder generar procesos de minería para la producción tecnológica de sus productos y de alguna u otra forma como que meten mano en las políticas de estos países, pues para que los procesos de extractivismo sean mucho más favorables y como que los temas de impuestos y demás, pues no sean tan fuertes o tan intensos para ellos. Y nada, también pues tener una visualización mucho más integral con conocimientos indígenas. Hay muchos conocimientos indígenas que se perdieron en todo este proceso colonial y hay muchos conocimientos indígenas que de alguna u otra forma nos permiten tener un vínculo mucho más armonioso con la naturaleza y con los diferentes servicios ecosistémicos que provee. Eh, entonces, nada, pues yo creo que últimamente o hoy urge abandonar este antropocentrismo, o más bien este eh, pensamiento en el que el hombre es el centro de todo y poder vincularlo con otras perspectivas en donde nosotros somos parte de un sistema y en donde esta visión ecocéntrica es lo que debería priorizarse y lo que debería transitarse pues, para poder cambiar estas dinámicas sociales y económicas que de alguna u otra forma generan afectaciones profundas en los ecosistemas y en todos los procesos que permiten la vida. Bueno, no quisiera como extenderme más, creo que me gustaría como al final dejarles una reflexión y es que la responsabilidad efectivamente pues va muy vinculada a las poblaciones, a los grupos sociales que tienen mayor privilegio, a las industrias que han tenido mayor impacto a nivel histórico y a nivel global, pero que de alguna u otra forma también nosotros como ciudadanos civiles tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad va muy vinculada a cambiar y transitar como estas visiones y estos paradigmas ambientales que tenemos, pero también a poder exigir justicia, a poder involucrarnos mucho más en las acciones participativas que obligan a que estos mismos gobiernos pues realicen y ejecuten acciones mucho más contundentes frente a las organizaciones y grupos que generan mayores contribuciones y que no se comprometen realmente con todo el tema de mitigar y reducir el impacto. Pero también pues hay algo muy importante y es que las industrias cambian cuando las preferencias de consumo cambian. Entonces, de alguna otra forma, esas preferencias de consumo que nosotros tenemos sí tienen algunos efectos indirectos en la manera en cómo las grandes industrias también generan una construcción en su cadena de valor y en su cadena de producción que de alguna u otra forma pues cambia cuando estas preferencias de consumo pues, cambian, ¿no? Nada, pues me gustaría como volverles a abrir el micrófono, saber un poco, pues,
qué perspectivas tienen, qué se llevan, qué comentarios tienen, y pues, poder conversar un poquito más en estos últimos minutos del taller. Dale. Gray y después Angélica. Sí, bueno, primero que nada, gracias, Julián. Me encantó el encuentro y a toda la comunidad. Y bueno, en relación a todo, quería comentar un poco mi visión en torno a todo lo que estamos transitando. Yo considero que coincido mucho con todo lo que comentaron anteriormente y con lo que hablaste recién, en que nuestra acción individual de alguna manera sí es importante porque si cerramos acá la meeting y nos vamos a McDonald's, sería como muy contradictorio, ¿no? El pensar en que esas pequeñas acciones no tienen peso porque de alguna manera nosotros somos parte del sistema capital también, lo estamos financiando de alguna manera. Y si bien estamos en desacuerdo con muchas cuestiones, somos parte también del sistema y gracias a que nosotros estamos acá, el sistema también se puede mantener. Y eso también es un punto a favor porque si nosotros podemos mantener el sistema, pienso que de alguna manera también podemos hacer fuerza como para que pierda la postura que tiene. Porque si nosotros como individuos decidimos no financiar a una empresa, esa empresa tiene pérdidas y al tener pérdidas va a tener que de alguna manera, aunque sea por presión, cambiar sus modos de actuar. Muchas veces pienso que también nos han hecho creer un poco esto del fin del mundo y que no vamos a poder salir del bardo en el que estamos. Y también pienso un poco en que como sociedad obviamente no vamos a salvar el mundo, pero creo que con pequeñas acciones podemos de alguna manera transitar, porque estamos en un momento que ya es un total colapso casi. Y la idea de ahora no es ver quién es culpable o quién no, sino ver de qué manera vamos a transitar lo que se viene. Y pienso que no es momento de esperar por un Mesías o por ver qué presidente va a tomar una acción o qué país, sino que cada uno de manera individual, con la comunidad cercana que tenga, poder pensando como esto que hacemos de juntarnos, de reunirnos acá y charlar, hacerlo en comunidad o con la gente cercana, para ver qué está haciendo cada quien, cuál puede ser la solución cercana. Creo que es importante hacer lazos porque cuando nos separamos no podemos concretar ideas o llegar a soluciones factibles. Esa es mi opinión. Sí, yo también estoy súper de acuerdo con eso. Creo que gran parte y los retos es cómo poder unificar las intenciones y como todo el sistema de personas que le trabajan a esto y cómo poder crear lazos mucho más contundentes que de alguna otra forma nos permitan activar mecanismos que tengan mayor capacidad de intervención. Y creo que el trabajo en comunidad, el trabajo, digamos, de conversar, de tener estos espacios, es algo que es tremendamente valioso y es algo que de alguna u otra forma también contribuye. Entonces creo que muy de acuerdo con eso y pues también gracias por traerlo a colación. Creo que definitivamente es una de las cosas que tienen mayor poder de cambio y son una de las cosas que se necesitan como también para poder transitar esto a partir de una visión más colectiva, ¿no? No entender que es uno el que tiene la razón o de uno que es el que Sí, tiene la capacidad de hacer todo, sino como que al fin y al cabo este es un proceso que se hace a partir de múltiples esfuerzos. claro. Y que requiere eso, de acción colectiva, como de pensarnos de manera comunitaria y no de manera individual. Súper valioso, sí. Sí, también si pensamos a nivel, o sea, como a nivel histórico, en algún momento las mujeres no teníamos voz, en algún momento las personas, o sea, los negros no podían sentarse y las acciones y la presión social hizo que eso cambiara también. Entonces es importante también desde este lugar pensarnos como un colectivo pesado, pensarnos como que somos un montón, no somos 3, 4 personas. Hay mucha gente que realmente está preocupada por la crisis climática. Creo que si hacemos presión podemos hacer también
que se tomen acciones a nivel global. Claro, total, total. Y a ver, la acción y la participación ciudadana es súper importante. Creo que la lógica con el tema del consumo es muy similar, y es como las industrias cambian cuando las preferencias de consumo cambian, pero también los gobiernos cambian cuando las demandas sociales y como las intenciones em, políticas que tiene la ciudadanía también cambian. Entonces también hay muchos gobiernos y muchos partidos que yo he conocido que incluso son como partidos muy de derecha, que son como los que tradicionalmente están eh, más en contra de esta movida ambiental, también han generado cambios y también se han vinculado en toda la movida. Entonces creo que también esa participación ciudadana hace que estas dinámicas políticas se vayan reestructurando y que esas posiciones políticas que tienen las personas que están en cargos de toma de decisión, pues también se reconfigure. Listo, creo que Angélica, ¿quieres participar? Sí, buenos días. No, muy interesante toda la charla, todo el conversatorio español. Es que no sé cómo se dice. Bueno, eh, muy interesante todo lo que dicen y pues todo el tema histórico definitivamente sí le da a uno como cierta perspectiva de por qué empezó de esta manera más agresiva todo el tema de la crisis climática. Y pues la verdad que sí, quería decir que yo creo que esos países en los que se da la importancia de esta forma como de democracia, socialdemocracia, pues yo sí creo mucho en eso porque creo que cuando no hay tanta desigualdad social, no hay tanta riqueza y eso puede ayudar mucho al medio ambiente, pues por lo que decían de que las personas más ricas son las que más consumen recursos y más eh, y más de cierta forma pues contaminan y contribuyen a la crisis climática. Y, y pues sí, la verdad, pues como uno más o menos tiene idea, tiene bases de inglés, pues yo sí sigo mucho contenido y entre esos pues me parece que digamos personas como Greta Thunberg pues sí están haciendo un impacto y sí, o sea, yo sé que lo que hacemos nosotros en comunidad, todo esto sí influye, pero creo que personas como ellas que tienen tanto alcance en los medios y que tanta gente en el mundo los sigue, pues, mejor dicho, yo sé que de pronto el activismo de clic de internet muchas veces está criticado, pero creo que hay veces de verdad que hay cosas buenísimas que de verdad tienen un impacto no solamente a nivel comunidad de un país, sino mucho más grande, como por ejemplo Greenpeace o Chambala también, pues no sé qué tanto impacto tenga, pero pues sí me parece maravilloso porque pues de verdad sí ve uno que la gente se cuestiona y no solamente de un lugar pequeño, sino algo mucho más grande. Y sí, definitivamente estoy de acuerdo con mi anterior compañera del tema de la presión social. Yo creo que eso hace a veces maravillas, digamos, cosas como estas encuestas de Change.org o de ECO, sí, para eso hay veces solo un clic, pero yo sí creo que esa presión social sí ayuda mucho. Entonces, sí, eso era lo que quería decir y pues obviamente pues el consumo consciente es súper importante y yo lo creo mucho es a no eh, consumir demasiado pues de empresas que en los que no dice pues están haciendo estas cosas súper mal. Entonces, pues cuál es mi forma como de decir no estoy de acuerdo con eso, pues no consumir sus productos o sus servicios. Ah, sí, y por último, pues un tema que para mí es súper ético y mejor dicho que a mí no me mueve ahí, de ahí nadie, es el tema de la ganadería extensiva porque pues, yo siento que aquí en Colombia de verdad se está haciendo muchísimo daño, por ejemplo todo el tema de la Amazonía y de
donde están talando árboles y está poniendo ganado en la Amazonía. Entonces, pues, más que por el tema de los animales, que pues, también me considero una persona más o menos animalista, pues aunque no soy ni vegetariana ni vegana, pero pues digamos que no me importa mucho todo ese tema, pues porque uno no es solamente humano y ya, pues como decían antes, mejor dicho. Eh, eh, Porque todo el daño que hace la ganadería extensiva. Y la verdad, yo sé que hay veces puedo sonar como con algunas personas que me rodean, pero yo sí soy muy firme con el tema de tratar de dejar de consumir carne, o por lo menos de si se va a hacer, no sé, pues por allá una vez al mes o algo por el estilo. Pues igual también ya habían tenido una charla sobre de dónde podía venir la carne y todo eso, pero es que eso está muy difícil y es muy difícil de verdad saber realmente cuál es el origen. Entonces, sí, esa era mi última cuña como de, pues si pueden, repiénselo, analícenlo si de verdad pues la carne sí es algo tan importante o que hay otras cosas que por lo menos no talan tanto la Amazonía, al menos aquí en Colombia y bueno, en los países que compartimos la Amazonía. Vale, vale, muchísimas gracias. Qué chévere. Y pues nada, creo que sintetiza muy bien parte de todo lo que ya hablamos en el taller. Y nada, pues creo como que el tema de las preferencias de consumo, lo que consumimos en el día a día, es algo muy importante cuando hablamos pues de cambios sistémicos dentro de la industria, pero también como de cómo nuestra perspectiva y la manera en que nosotros entendemos la problemática también debería cambiar a partir de nuestros valores y como esos procesos internos, ¿no? Algo muy importante en esta reflexión, y es como con lo que me gustaría tal vez ir cerrando y acabando, y es que cuando uno ve toda esta perspectiva en donde, digamos, los mayores contribuyentes son las poblaciones o los grupos sociales que tienen mayor capacidad o poder económico, es muy fácil echarle la culpa a ellos y nada, pues polarizar, ¿no? Creo que gran parte de todo es como también ver cómo podemos integrarlos, como las personas, digamos, que han tenido mayor responsabilidad, también pueden tener una gran capacidad de cambio, eh, y cómo hacemos para que esta politización social que vivimos y que también es una crisis, pues de alguna u otra forma no se vuelva una barrera, sino como que también esto lo podamos integrar y como que también eh, también podamos generar cambios sistémicos y en la cultura y en las visiones pues, de estos mayores contribuyentes, ¿no? Creo que gran parte es como no polarizarnos, sino dividirnos, sino como buscar esas maneras de integrarnos mejor y de alguna otra forma, pues también mirar cómo colectivamente generamos acciones que son importantes. Nada, me gustaría agradecerles por el tiempo, por el espacio, también por esos 20 minuticos que se quedaron adicional y por toda la hora. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por participar. Y nada, pues espero se sigan haciendo preguntas, espero sigan como explorando nuevas visiones y nuevas maneras de poder entender este fenómeno, y ver como que todo es algo que siempre se está correlacionando, que no es algo que depende solo de unos elementos particulares, sino que de alguna otra forma es un sistema que se integra y que tiene efectos pues, diferenciales dependiendo en dónde nos paremos y nos posicionemos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por conversar, por compartir y por el tiempo que creo que es lo más valioso y lo que más agradecemos en estos procesos y en estas conversaciones. Gracias también por participar y espero que nos en un taller. Ah, mira, ahí Gracie nos dice que recomienda el libro de Terricidio de Moira Milán. Súper, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Nada, Gracie también por prender la cámara y por estar firme. Me gusta cuando prenden cámara y toda la cosa, como que nos siente más acompañado. Me gusta participar y aprovechar al máximo los encuentros. Epa, qué chévere, eso también ayuda a que uno se vaya conociendo y como que todo esto se integre más. Sí, Bueno, somos como muy boti, ajá, muy robot. mira, aquí también prende camarita, Animal. luego también hay tan lindos ya, mira. Bueno, prendan cámara, ya que estamos prendiendo cámara si pueden. Y nos despedimos al menos para reconocernos. Bueno, tengan linda tarde, muchas gracias, feliz fin de semana y
Aprovechen y descansen mucho. Gracias. Chao, chao. Chao, Virginia. Ay, mira. Chao, Lau. Gracias, Muchas Julián. gracias. Muchas gracias por tu Pues, conocimiento. Feliz bien. día. Feliz día. Abrazos gigantes.